Vamos a ver ahora lo que es la actualización y recargo de contribuciones. La actualización de las contribuciones viene establecido en el artículo 17A del Código Fiscal de la Federación, mientras que los recargos vienen en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. En este artículo 17A del Código Fiscal, donde nos establece la actualización de las contribuciones, nos dice que estas son las siguientes que sí se van a poder actualizar. Nos dice el artículo 17A que se pueden actualizar las contribuciones marcados en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. También se puede actualizar los aprovechamientos que están establecidos en el artículo 3 del Código Fiscal de la Federación, las devoluciones de acuerdo al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación y las compensaciones de acuerdo al artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. Cuando hablamos de actualización es cuando no se pagó el impuesto en el momento que establece la ley, pero se va a pagar en un futuro, entonces se tiene que actualizar. Y esas son las situaciones que nos marca el Código Fiscal de la Federación que podemos actualizar. Ahora, dentro de las contribuciones del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, nos establece que se clasifican de esta manera. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Todos estos se van a actualizar. Todos estos se van a actualizar de acuerdo al artículo 17A del Código Fiscal de la Federación. ¿Cuáles son los accesorios? Los accesorios de las contribuciones son las siguientes. Tenemos los recargos, que es lo que nosotros vamos a utilizar. Los recargos es la indemnización al fisco, por el cual nosotros por no pagar los impuestos a tiempo, tenemos que actualizarlo y además tenemos que indemnizarlo mediante recargos. Entonces, los accesorios de las contribuciones son recargos, sanciones, gastos de ejecución e indemnización por cheque devuelto. Entonces, ya entrando en materia para cómo vamos a actualizar las contribuciones, se establece un factor de actualización de las contribuciones que nos establece: vamos a realizar una división del índice nacional del precio al consumidor del mes anterior al más reciente del periodo, ahorita lo vamos a explicar, y el índice nacional del precio al consumidor del mes anterior al más antiguo del periodo. Igual ahorita no se entiende muy bien, pero en la práctica lo vamos a empezar a utilizar. Eso es respecto a cómo se va a determinar el factor de actualización. Ahora, la tasa de recargos. La tasa de recargos nos establece el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, que se que se tomarán de la que fija el Congreso de la Unión de acuerdo a la ley y que se va a incrementar un 50%. Entonces es un dato importante. Se va a aumentar un 50% de la tasa de recargos que establezca el Congreso de la Unión. Y en el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2020 establece el Congreso de la Unión una tasa de recargos del 0.98% mensual. Entonces aquí ya nos está estableciendo cuál es la tasa, 0.98% mensual, y además nosotros tenemos que incrementarlo un 50%. Entonces, ya que tenemos estos dos datos que nos permiten calcular tanto las actualizaciones como los recargos, ahora sí podemos ver cómo se debe de realizar. En primera instancia, el cálculo de los recargos. Tenemos el cálculo de los recargos. Nos dice, la tasa de recargos de acuerdo al artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación para 2020 establece un 0.98. Es lo que nosotros establecimos de este lado, que era un 0.98. Después nos dice el Código Fiscal de la Federación en su artículo 21, vas a incrementarlo un 50%. Entonces hacemos una multiplicación de 0.98 por el 50%. Y nos va a dar 0.49, que es el incremento a la tasa de recargo. Entonces vamos a sumarle este incremento a la tasa de recargo original, que es 0.98, este mismo, lo pasamos acá, sumamos estas dos cantidades y nos sale 1.47. Y esa es la tasa de recargo por mora. Es decir, cada mes que pase sin que yo haya pagado la contribución,
tengo que pagar por indemnización al fisco federal 1.47%. ¿Sí? Ahora, vamos a ver un caso práctico. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos estos datos. Tenemos una contribución que se tuvo que pagar de 100,000 pesos. El mes en que corresponde el pago es de noviembre de 2019 y de acuerdo al Código Fiscal de la Federación o de la Ley de Impuesto a la Renta, por ejemplo, la Ley de Impuesto al Valor Agregado, se establece que la fecha que se debe de pagar las contribuciones es el mes siguiente en el día 17. Por eso, nosotros tenemos que la contribución corresponde en noviembre de 2019 y se tiene que pagar el día 17 de diciembre de 2019, es decir, el mes siguiente en el día 17, es lo que nos establece la ley. Pero no lo pagamos, nosotros lo pagamos hasta el día 4 de marzo de 2020. Entonces, ¿cuántos meses pasaron? Pues todo lo que es diciembre a enero, febrero y marzo, prácticamente fueron 3 meses. Y vamos a realizar el pago. Entonces, aquí nos establece de este lado nos establece el factor, dice, el índice nacional de precio al consumidor del mes anterior al más reciente del periodo. Y después nos dice el índice nacional de precio al consumidor del mes anterior al más antiguo del periodo. ¿Cuál es el periodo más antiguo? Pues el periodo más antiguo que nosotros tenemos, si nosotros tuvimos que pagarlo en diciembre, pues sería noviembre. Por eso nosotros vamos a ocupar el índice nacional de precio al consumidor de noviembre 2019. Aquí nosotros podemos determinar en qué mes corresponde el pago, noviembre. Entonces es el índice nacional de precio al consumidor que debemos de ocupar, que es el que nos está preguntando en esta fórmula en la parte de abajo. Por eso nos dice el mes anterior al más antiguo del periodo. El más antiguo fue cuando tuvimos que pagarlo. En este caso lo tuvimos que pagar en diciembre. Nos dice el mes anterior y el mes anterior es noviembre. Por eso nosotros vamos a ocupar el índice nacional de precio al consumidor de noviembre de 2019, que sería 105.346. Ahora, en la misma factor de actualización nos dice el índice nacional de precio al consumidor del mes anterior al más reciente del periodo. Si estamos considerando que la fecha en que estamos pagando las contribuciones es el 4 de marzo, nosotros deberíamos de estar ocupando el mes anterior a marzo de 2020, sería febrero 2020. Pero para el día 4 de marzo, para ese día, en el Diario Oficial de la Federación, no se han publicado el índice, por eso aquí pone Índice Nacional del Precio al Consumidor de febrero de 2020, no se ha publicado. Entonces la ley nos establece en el artículo 17A del Código Fiscal de la Federación, nos dice, si no se ha publicado el índice que vas a ocupar, el más reciente, ocupa el anterior. Entonces tendríamos que ocupar el de enero. Entonces tendríamos el índice nacional de precio al consumidor de enero 2020, 106.447. Y los recargos mensuales por mora es de 1.47%, que es lo que nosotros habíamos calculado de esta manera. Entonces ya tendríamos nuestros datos. Ahora vamos a realizar el caso práctico. Nos dice, vamos primero a realizar la actualización. Primero el factor de actualización nos dice, el índice nacional de precio al consumidor del mes anterior al más reciente, nosotros ya sabemos que estamos hablando del mes de enero 2020, porque el de febrero no ha sido publicado. Y lo vamos a dividir entre índice nacional del mes anterior al más antiguo. Nos estamos refiriendo de diciembre, el anterior, noviembre. Entonces, el INPC de enero 2020 entre el INPC de noviembre de 2019 nos sale 1.014. La ley nos establece que debemos de utilizar hasta el 10 milésimo. Por eso estamos utilizando después del punto 4 datos posteriores. Ahora, nos dice el artículo 17, al monto de la contribución, en nuestro ejemplo es de 100,000 pesos lo que tuvimos que haber pagado el 17 de diciembre, le vamos a aplicar el factor de actualización, que es 1.014, que es el mismo que tenemos aquí.
Hacemos la multiplicación y ya tenemos el monto actualizado, 101.101.040. Le restamos el monto de la contribución original, estos 100,000 se lo restamos y ya tendríamos la actualización de la contribución, en este caso. Entonces ya tenemos cuánto es de contribución y cuánto es de actualización. Ahora vamos a calcular el recargo. El recargo se va a pagar a partir del día siguiente del momento en que tuvimos que haber pagado la contribución. Aquí nosotros habíamos hablado que la contribución se tuvo que haber pagado el 17 de diciembre. Por lo tanto, el 18 de diciembre empieza el pago de la indemnización. Y nos dice que se debe de realizar por un mes completo. Entonces, del día 18 de diciembre de 2019 al 17 de enero de 2020, tenemos una tasa de recargo de 1.47. Posteriormente nos dice, el siguiente mes, del día 18 de enero de 2020 al 17 de febrero de 2020, otra tasa igual. Nosotros pagamos, de acuerdo a este ejemplo, nos dice la fecha de pago es el 4 de marzo de 2020. Entonces nosotros tenemos que determinar en qué momento se acabarían los recargos o las indemnizaciones. En el número 2, 18 de enero al 17 de febrero, no entra el 4 de marzo. Entonces tendríamos que pagar todavía la siguiente tasa de recargo, que nos dice 18 de febrero de 2020 al 17 de marzo de 2020, otro 1.47. Aquí ya entra la fecha de pago, que fue el día 4 de marzo, en este periodo ya entra. Entonces sería el último periodo que nosotros tendríamos que pagar respecto a los recargos. Hacemos la suma de estos tres y nos sale 4.41. El artículo 21 del Código Fiscal de la Federación nos menciona que esta tasa se le va a multiplicar al monto actualizado, que nosotros ya habíamos determinado. Por eso, este monto lo ponemos aquí y lo multiplicamos por 4.41%. A esa multiplicación tenemos 4.455.86. Entonces ya sabemos cuánto es de contribución, cuánto es de actualización y cuánto es de recargos. Ahora, vamos a ver cómo quedaría nuestra declaración. Nuestra declaración quedaría de la siguiente manera. La contribución son 100,000 pesos. La actualización son de 1,040 que nosotros ya habíamos establecido. Aquí está 1,040. Y los recargos son de 4.455, que es lo que nosotros habíamos puesto de este lado. Nos dice, suma estas tres cantidades y tendríamos el total a pagar, 105.495.86. La ley establece que no debemos de pagar centavos, que debemos de redondearlo. Cuando es de 50 centavos hacia abajo, se va a redondear hacia abajo. Cuando es de 51 centavos hacia arriba, se va a redondear hacia arriba. Y entonces, como este es 0.86, se va a redondear hacia arriba. Y entonces la contribución a pagar es de 105.496. Así es como nosotros tenemos que realizar la actualización y los recargos de las contribuciones. Contribuciones, las devoluciones, las compensaciones. Es lo que nos establece el artículo 17A y el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. ¿Dudas que tengan? No. ¿No?